Es parte de la tradición en las ciencias sociales preocupadas por la estructura social y la macroeconomía de las sociedades contemporáneas, hablar de crisis del capitalismo. Es la mesa dulce en las fiestas de las izquierdas revolucionarias. Es el cuco que asusta a los gobernantes con predisposición filantrópica y el caballo de guerra de los cruzados neoliberales, claro. Hay, en definitiva, muchas versiones de lo que se entiende por crisis para este sistema social, pero es quizá posible rastrear elementos generales y en todo caso, solo me interesa aquí despellejar un poco a la teoría sociológica. Puede proponerse que la crisis se presenta cuando se da el siguiente ciclo de circunstancias o el siguiente entramado de circunstancias, porque tal vez la continuidad no sea lineal. Para comenzar por algún punto reconocible, hay un momento en que resulta imposible o crecientemente dificultoso para los distribuidores de bienes y servicios colocar en el mercado una masa de mercancías igual o superior a la del ciclo anterior, definido arbitrariamente, digamos, un ciclo anual, trimestral, mensual, siempre considerando en términos medios y generales de producción, es decir, sin atender a las circunstancias particulares de ciertas mercancías, a pesar de lo que al respecto opinaba el amigo Cornelius Castoriadis. Algunas mercancías se venderán más que antes, pero la masa agregada tenderá a la baja. Es el primer síntoma quizás del resfrío sistémico. En una instancia siguiente, como consecuencia, ya no será posible tampoco realizar la masa de ganancia capitalista media esperada, considerada en relación con un momento anterior. Ningún capitalista espera realmente ganar menos en un ciclo subsiguiente. Y lo del momento anterior se destaca aquí para mostrar el carácter dinámico del ciclo. Pero es también el parámetro principal para los operadores mercantiles de casi cualquier especie, este ejercicio comparativo. El animalito ya no solo estornuda, comienza a moquear. En el paso siguiente, caen las expectativas de los poseedores y administradores de gran capital, en el sentido de colocar mercancías y generar ganancias en un momento posterior. Un gran aporte teórico externo a la lógica estructural marxista, que no la contradice, es precisamente la incorporación de la expectativa racional e instrumental al pensar el desenvolvimiento de los actores sociales. Está presente esto también en las expectativas, por supuesto, una herencia de los sistemas de expectativas en Parsons y que retomó Habermas para reincorporar al discurso de la centroizquierda, por decirlo así, sociológica. Pero en esta instancia estamos, en la de la caída de las expectativas. El animalejo tose sin taparse sus bocas ni usar el pliegue de los codos. Si se sostiene la situación, comenzamos a ver los indicios de una verdadera crisis porque baja de alguna manera la intención de explotación, que es algo curioso. Si el capitalismo vive de la extracción de plusvalía, que no pretenda hacerlo, es decir, que no pretenda seguir extrayendo plusvalía de sus trabajadores, es un mal indicio. Entonces, el ciclo continúa cuando hay una merma en la producción de empleo y principalmente si tienden a deteriorarse las condiciones de empleo. Parece algo similar, dicho al revés, pero no lo es. Por una parte, no se generan nuevos empleos, no se está invirtiendo, pero por otra parte, los dueños y administradores del capital intentan sostener la tasa de ganancia perdida, deteriorando las condiciones laborales y salariales, sus costos externalizados en la forma de salarios. La fiebre se prende a la carne de su víctima. Al aumentar la desocupación y deteriorarse el empleo, y considerando que las masas asalariadas son también las masas consumidoras, cae la masa de consumo potencial, empeoran las expectativas aún más, y si no hay algún tipo de freno sociopolítico, se produce
bueno, un regreso, una retroalimentación al primer elemento. Se vuelve todavía más difícil colocar las mercancías producidas en el mercado. La circulación general del sistema ha descendido. Esa instancia ya puede medirse efectivamente como una crisis, porque ha completado un ciclo de degradación en términos de no crecimiento. Y recordemos que para esta especie animal tan curiosa, no crecer es siempre comenzar a morir. Es hora, por lo tanto, de acostar al bichito en su cunita y ponerle paños fríos mientras rezamos a Papé Satán por su alma. Sin embargo, esta caracterización, si bien es dinámica, no es histórica. Puede existir un entramado más complejo y, por supuesto, una situación sociopolítica que detone la experiencia. No necesariamente tenemos que encontrar a priori en esta primera instancia una razón sistémica para eso. Además, en una imagen tan lineal como la que presenté hasta aquí, no se verá claro cómo se recupera el ciclo descendente si no es considerando que la propia crisis, más que una amenaza estructural, es un reacomodamiento de las tendencias internas contrapuestas. El sistema se estructura en sus tensiones. Pero el caso es que todas las estructuras se sostienen en tensiones. Y cuando éstas están asociadas a vínculos dinámicos, la reconfiguración periódica es previsible. En este sentido, que es diferente a la previsión más clásica de las crisis capitalistas de superproducción, hay un elemento un tanto diferente en la previsibilidad de lo que puede ser una crisis en el sistema. Quizá no es necesario siquiera que comience con una merma en la colocación de mercancías, ¿sí? Y en el sostenimiento de la ganancia esperada. Simplemente puede pasar que algunos desarrollos organizacionales, tecnológicos, estén triunfando sobre otros en el mercado, pero que estos otros tengan todavía una parte considerable del mismo, y cuando comienzan a caer generan esta sensación de crisis más general en el conjunto. Lo que quiero decir con esto, hablando de una caracterización dinámica pero no histórica, que el análisis de la historia efectiva de las crisis capitalistas sigue siendo en principio una necesidad ineludible. Algo que la izquierda no siempre ha comprendido. Me refiero a intentar analizar cada crisis según su lógica. Tal vez se termina encontrando una lógica común a todas ellas, claro está, pero en principio necesitábamos todavía de la observación histórica, algo que traté en otros lugares recientemente. Me refiero recientemente antes de esta revisión de este artículo, y que hay que tener en consideración. La caracterización marxista más tradicional, en donde la crisis capitalista se presentaba como un momento de sobreproducción de mercancías, a lo cual se asociaba parte del resto del ciclo, tuvo diversos desarrollos posteriores. Se puede aquí vincular la crisis con la innovación técnica y tecnológica, con el ciclo normal, en el sentido de que es continuo, de la competencia capitalista generada por la propia competencia, ¿sí? Que genera innovación tecnológica para ganar cuotas de mercado. Pero a su vez esto conlleva lo que se llamaba, si no recuerdo mal, un aumento de la composición orgánica del capital, que tenía como tendencia subsecuente una caída de la tasa de ganancia. Y por lo tanto la búsqueda de nuevas competencias, incrementando, por lo menos como propensión, la productividad y la competitividad. Y eso también se conseguía buscando o creando nuevos mercados, que fue muy importante para el ciclo expansivo primario del capitalismo. Cuando no son encontradas estas formas nuevas de competir lo suficientemente rápido. Y también puede ocurrir que, sin que surjan nuevos mercados, produzcan o al menos inicien la ralentización o la detención del ciclo y la aparición de una crisis.
Más adelante, claro, fue necesario reconsiderar el papel del Estado en tanto agente de aprendizaje político de los propios sectores dominantes, de freno, de controlador de los desequilibrios del mercado que podían conducir a la crisis, en lo que se llamó en general regulacionismo y que está detrás de los movimientos, bueno, más representativos de primera mitad del siglo XX en cuanto a la relación entre el Estado y el mercado, y que derivó, por ejemplo, en situaciones como el estado de bienestar, pero también en reconfiguraciones de la relación de un tipo muy diferente, como el fascismo o el nacionalsocialismo, expresiones que tuvieron también presentes en el New Deal americano. En todo caso, como decía, el Estado aparece también como controlador del mercado cuando este mercado, bueno, se orientaba ya hacia una crisis. Y bueno, también tenía el Estado la agencia, vamos a decir, el poder para revertirla cuando se presentaba. En el orden de instalar políticas públicas de redistribución o de sustentación que solventaran los problemas del ciclo para que éste no continuara degradando las condiciones socioeconómicas. El Estado fue también el mecanismo de expansión de la lógica capitalista de reproducción social, es decir, de la conversión de los sistemas sociales de otras poblaciones humanas en capitalismos periféricos, secundarios, subsidiarios, dependientes, etc. Hay muchas posiciones teóricas en este aspecto, pero ya casi nadie objeta que el capitalismo hoy sea un sistema globalmente integrado e interdependiente a tal punto que los grandes conflictos potenciales se ven moderados por los riesgos económicos que implican. Sin embargo, en las primeras etapas de fundamentación de los imperios capitalistas fueron los ejércitos nacionales y no fuerzas armadas privadas o, para decirlo con más precisión, no solamente fuerzas mercenarias las que llevaron a cabo los procesos de colonización forzada o de exterminio cuando hacía falta de determinadas poblaciones resistentes a la instalación del capitalismo, que entonces se entendía quizá como civilización occidental, un sano crecimiento de las ideas y formas de vida más avanzadas. En fin, recordemos que los discursos que tenemos para describir estas situaciones son los discursos de los vencedores, son discursos muy eurocéntricos. ¿Cómo se refleja? Para empezar, en la obra del propio Karl Marx. Quizá vuelva en algún momento sobre esto. También tenemos la lucha de clases. Al menos cuando las masas trabajadoras tenían o podían llegar a tener eso tan lindo de conciencia de clase. Era un elemento que, en apariencia paradójicamente, contribuía para frenar la crisis. No hay tal paradoja. El interés inmediato del inversor capitalista es producir la ganancia y el subsiguiente es incrementarla. Es decir, iniciar el ciclo de reproducción ampliada del capital. Nuevamente para usar los términos clásicos. Ese inversor medio no tiene conciencia global del proceso de producción y consumo, sino que se preocupa por ese plazo que le marca el ciclo de producción y distribución de la mercancía con la que él opera o con las mercancías con las que compite en el mercado de manera más o menos directa. Es un horizonte visible, muy limitado dentro de lo que es el panorama general del sistema, de manera que las prácticas particulares normalmente no se revisten de conciencia de su impacto agregado o periódico en el proceso. De manera general, ya digo en términos agregados, esa actitud, esa manera de trabajar para el capitalista, produce un constante deterioro de las condiciones de los trabajadores que aportan el trabajo que constituye el sustrato de valor que el mercado traduce en el idioma monetario del dinero. Si esta tendencia permanece, está un poco reducida la impresión, el ciclo empieza por el último punto, ¿sí? El del deterioro directo de las condiciones
de consumo de las masas, pero alimenta la crisis de sobreproducción. Porque las masas ya no pueden consumir lo que ellas mismas producen, en términos agregados, dislocados en el mercado global, no siempre fácil de percibir. Y no lo hacen porque ya no bastan sus ingresos agregados dentro de los límites generales del sistema para esto. Y en ocasiones les falta tiempo material para consumir, entonces tienen un ahorro que tiende a degradarse por otros medios. Puede ser, por ejemplo, porque la competencia por la apropiación del mercado se presente en la forma de crisis inflacionarias. ¿Sí? Algo que las economías centrales han tendido a controlar con bastante eficiencia, pero que en ciertas periferias ha sido un mecanismo de ajuste estructural bastante intenso al hacer pagar un impuesto inflacionario a quienes perciben salario fundamentalmente. En este punto, la lucha de clases, desarrollada por las masas trabajadoras y sus intelectuales orgánicos, cuando no consigue cambiar la lógica de producción y reproducción social, y hasta ahora nunca consiguió realmente cambiar una economía plenamente capitalista, completamente funcional, sino que más bien fue exitosa esta lucha en términos estructurales cuando aceleró procesos de cambio en sociedades todavía con mucha presencia de lo estamental, reemplazando la revolución burguesa por la socialista, más que, en este sentido, haciendo triunfar la revolución socialista sobre el gran capital. Una curiosidad que, bueno, últimamente también tuve oportunidad de revisar gracias a un grupo de lectura de CISEC, al cual agradezco esta posibilidad de revisar estas ideas. La idea, por ejemplo, en la tesis leninista de la quema de etapas, a pesar de la falta de preparación, por ejemplo, del campesinado o incluso de la falta de conciencia de clase de las masas trabajadoras rusas, es un indicador en este sentido. Esto está en el marco de una discusión más amplia que no puedo retomar ahora. A veces me gusta señalar que si el Estado es considerado la mano derecha del capital, por su capacidad represiva de las luchas obreras o trabajadoras o campesinas, el sindicalismo es su mano izquierda. Le resulta incómoda y disfuncional al sector dominante la presencia de esta mano izquierda, porque ha generado un mundo para diestros, pero le sirve para atarse los cordones cuando corre el riesgo de tropezar con ellos. Negociar con un sindicato que no pretende cambiar la lógica de la relación social capitalista es siempre mejor que enfrentarse a cualquier tipo de organización que pretenda un cambio, una mutación, un replanteo de las bases estructurales del sistema. Apreciando el contexto que representa el capitalismo contemporáneo, no creo que ya tenga tanto sentido hablar de tardío, porque tardío parece implicar una instancia final que no está claro que sea lo que se ha arribado. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial podemos ver que en realidad el capitalismo mundial no es uniforme, es un conjunto interrelacionado de experiencias capitalistas disímiles entre sí y que interactúan intensamente. Al margen de ser codependientes, sus diferentes formas deben constantemente rearticularse, lo cual es aproximadamente la tarea de la economía globalizada, el capital financiero y la fuerza, o al menos la amenaza de la fuerza. De tal manera que en estas condiciones la crisis capitalista, considerada como algo general, toma un aspecto muy diferente, porque los desplazamientos internos que pueden haber en el sistema como conjunto suponen condiciones diferentes para los operadores capitalistas, especialmente los más poderosos, en términos de qué es lo que significa realmente un riesgo para su capital. Actualmente, claro, se habla de crisis cuando afecta a un número considerable de grandes economías, lo cual no implica que afecte igualmente a los grandes grupos económicos en esas economías. O, hablando llanamente,
Se habla de crisis internacional cuando sufren pánico no ganancial algunos agentes capitalistas en Estados Unidos, Europa o quizás Japón, Corea del Sur. Cuando la crisis ocurre, y casi siempre es más violenta en términos de su impacto social, en la periferia del capitalismo global, entonces se habla de problemas de corrupción, de incorrección fiscal, de despilfarro, de falta de democracia, de populismo. Calladamente se habla también de oportunidades. Una economía periférica en recesión económica tenderá a financiarse con deuda, deuda externa que le será cobrada y entonces tenderá a volverse servil a intereses financieros e inversiones externas leoninas. Organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, son organismos que ordenan esas oportunidades para allanar el avance del capital concentrado sobre los obstáculos ridículos que ofrecen quizá los derechos laborales o la soberanía de un país particular, incluso de regiones enteras. Si la crisis toma forma política, y lógicamente casi siempre se expresará en alguna forma política, la preocupación es la forma en la que puede afectar a las economías centrales. ¿Faltarán insumos esenciales si hay problemas en los países periféricos en guerra? ¿Se cerrarán mercados? ¿Caerá el consumo global? ¿Se promoverán horrendas políticas populistas, por ejemplo, que se orienten a alimentar, educar y cuidar la salud de las poblaciones a un precio controlado por el Estado? Los esperanzados marxistas revolucionarios del pasado, benditos sean sus inmensos, modernos y un poco ingenuos cerebros, creían que al fin llegaría una crisis que todo el capitalismo del mundo no podría superar. Ya Marx había anticipado la mundialización del capitalismo. En esas condiciones de crisis general, las masas trabajadoras, orientadas por su conciencia de clase y líderes que las guiaran, tomarían el poder porque la burguesía no podría siquiera organizarse en torno al Estado represor para sostener la economía. Un poco lo que Lenin observó en la Revolución de Febrero de 1917, que precedió a la revolución que reorganizaría en octubre las bases de la economía, o de los principios de reorganización de economía en la nueva Rusia soviética. Finalmente, en la gran crisis del capitalismo, las relaciones de producción no encontrarían nuevas formas de incrementar el desarrollo de las fuerzas productivas, y los revolucionarios, todavía no las revolucionarias, terminarían con la existencia de las clases sociales y ya no existirían conflictos sociales estructurales. Hasta el Estado, tal como lo conocemos, terminaría quizá por extinguirse. Créanme cuando les digo que envidio esa esperanza. Una esperanza que entiendo que ya está perdida, como a veces envidio al creyente que no cree en la muerte, sino en un deslizamiento vertical de la tierra al paraíso. Siempre y cuando sea un paraíso divertido y no un eterno concierto no sé, de canto gregoriano. Claro. No voy a negar la existencia del ciclo de crisis que esbocé más arriba. Lo que voy a poner en la bandeja de la crítica es la premisa de que la crisis última y decisiva en el capitalismo será estructural porque depende del conflicto básico entre clases. No es tampoco que niegue el conflicto entre clases, simplemente creo que la crisis última que no ha ocurrido será una consecuencia estructural de un fenómeno más profundo. Vale decir que ha permanecido oculto para nuestra teoría de desarrollo de lo social, nuestra teoría crítica del desarrollo de lo social. Y esta consecuencia estructural será diferente también a las causas de necesidad de reacomodamiento que están detrás de estas crisis cíclicas, que aparecen y se superan como reacomodamientos del sistema, y que creo que están detrás de, por ejemplo, los ciclos de crisis y expansión del capitalismo que retratara con tanta precisión, tan excelente mirada a Ernest Mandel.
probablemente mi principal referente en términos de economía marxista, junto con algunos tramos interesantes de Karl Polanyi, por cierto. Por esta razón, tampoco creo que de no mediar acciones políticas conscientes y deliberadas que partan de un nuevo discurso teórico sobre todo este problema, no creo que la historia lleve por sí misma a la transición del capitalismo al reino de la libertad. Al menos no para la humanidad. Parece más probable que los organismos y las escasas poblaciones humanas capaces de organizar otro sistema social que nos sobrevivan, serán quienes se liberen en realidad de nosotros, que somos los fragmentos y los lacayos de la bestia. Tomás Tirabotsky discute la idea de que el marxismo original tuviera claro qué es lo que venía después de el capitalismo, en el sentido de qué significaría el reino de la libertad, el fin del Estado, el fin de las contradicciones de clase. Quizás sea un tema abierto, pero ciertamente era muy diferente la perspectiva que podían tener como activistas políticos los marxistas clásicos de primera, segunda, incluso de tercera generación, porque si no, no tendrían motivación, si derrotar al capitalismo solo conllevara a algo peor, no habrían planteado la lucha en favor del proletariado. Habida cuenta de que en general, gracias al imperio ideológico de la progresividad histórica, la mayor parte de los marxistas tenían una muy buena impresión, una muy buena imagen de lo que significaba el capitalismo respecto de formaciones sociales anteriores. Toda la crítica está basada en la superación, herencia también de, claro, la filosofía clásica burguesa alemana, Kant, Hegel, Fichte, prácticamente todos menos Schopenhauer. Hay algunos más que tampoco entran en este criterio, o entran de manera muy oblicua como Nietzsche y no podemos incluirlos en esa corriente, ni tampoco son considerados filósofos clásicos alemanes, o no tanto. Esta reflexión, por supuesto, se deriva de la tesis en la que sostengo que no es la lucha de clases el motor de la historia. La lucha entre clases o estamentos, segmentos o sectores interdependientes en la división del trabajo efectivamente produce cambios históricos. Eso no está en discusión aquí. Pero no son el motor del mismo, sino la expresión de su movimiento. Son parte, por decirlo así, de su aparato de transmisión. Ciertamente forman parte del campo de transferencia de tensiones o campo tensorial de poder. Pero la lógica última del cambio histórico, si la hay, está no estrictamente en otro lugar, sino en otra tensión estructural. El motor de la historia está situado en la experiencia misma de la tensión fundamental del sistema histórico y su capacidad de producir cambios es mayor cuanto más trabajo necesita para sustentar la estructura en su conjunto. Dicho de manera simplificada, cuanto más grande sea una sociedad, más trabajo necesitará para mantenerse, más energía circulará por ella, y más tenderá a cambiar, más acelerado será su ritmo interno de crisis y mutación de sus propias estructuras, de sus contenidos históricos de información. Este motor, por el momento únicamente diré último, para diferenciarme de la lucha de clases como motor último, este motor y su gradiente dinámico, el origen de su gradiente dinámico, su fuerza diferencial, está constituido por la tensión entre la tendencia a conservar el menor nivel necesario de energía para asegurar la replicación de los componentes del sistema y de su modo de funcionamiento, y el exceso de trabajo necesario para garantizar la conservación adaptada de la estructura en términos de su relación funcional con el entorno y consigo misma. Entiendo que en un formato de exposición de este tipo es difícil tratar estos temas polémicos con profundidad, incluso con suficiente claridad, pero creo que vale la pena al menos presentarlos para que se entienda que no estoy hablando desde la perspectiva de la teoría crítica más tradicional.
expresión que uso únicamente para disgustar a Horkheimer. Pero no nos compliquemos la existencia todavía. Veamos primero mi principal diferencia con el pensamiento marxista respecto del punto límite al que llega la sociedad. Fíjense, por ejemplo, yo ya prácticamente nunca escribo sociedad humana, salvo cuando quiero criticar el concepto. Normalmente hablo ya exclusivamente de sistema histórico. Incluso la duda es si es sistema histórico o cultural, pero ya no es sociedad de partes humanas, sino que es el sistema, el eje organizador del discurso teórico. En todo caso, el marxismo suponía que la crisis final sobrevenía cuando las relaciones de producción, significadas legalmente en las relaciones de propiedad, trababan, impedían, obstaculizaban el desarrollo de las fuerzas productivas, o, lo que es otra forma de decir lo mismo, el proceso de división de trabajo social, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos. Hay algún otro problema ahí que no es momento de tratar. Según esta perspectiva, cuando unas relaciones de producción predominantes ya no permitían el aumento de la productividad o la división del trabajo, la lógica naturalizada en el discurso de dicho aumento obligaba a un cambio revolucionario de las estructuras sociales y, lógicamente, de las relaciones de producción predominantes que las componían. Sin embargo, y esto quizás los grandes analistas del marxismo puedan objetarme alguna cuestión. No obstante, entiendo que en ningún momento se explica teóricamente con precisión por qué el desarrollo de las fuerzas productivas o el incremento de la división del trabajo, esto ocurre también en Durkheim, son movimientos sociales tan compulsivos. ¿Cuál es su causa? Quiero decir, está claro que la causa de la crisis es el dislocamiento entre esta tendencia al desarrollo y las relaciones de producción existentes. Pero ¿cuál es la causa de este desarrollo? Y en mi entender no hay una explicación en sentido por una razón muy buena, que es porque ese incremento no es natural. Se trata de un problema, entiendo yo, tal como lo planteó el marxismo tradicional, de escala de observación. O al menos que la escala de observación afectó la previsión teórica porque daba una perspectiva histórica muy restringida en este sentido. Video reciente traté la relación entre sociología e historia, creo que va en este sentido. En última instancia, todo gran problema científico es un problema de escala de observación, como decía Mircea Eliade, porque construye el fenómeno esa escala. Y todo gran cambio implica un cambio de escala, además de un cambio de configuración. Me refiero a los cambios teóricos. En algún momento tenemos que hacer el cambio de escala que nos permita saltarnos las reglas del paradigma que estamos utilizando. Los pensadores modernos, marxistas o liberales, miraban la historia humana, su progreso técnico, artístico, científico, y asumían dos cosas erróneas a falta de una. Por un lado, que eso suponía un progreso ético-moral. Por otro lado, que se trataba de un proceso necesario, análogo en este sentido a la evolución darwinista. En cuanto al progreso ético-moral, es algo que sigue afectando, por ejemplo, al pensamiento de Zizek. ¿Aceptamos el completo relativismo cultural o debemos defender posiciones de verdad porque existe una verdad que se aplica al terreno ético-moral y en este sentido a las relaciones humanas que podemos considerar legítimas? Es un tema complejo. En lo personal tengo muy pocas respuestas que me interese realmente imponer, porque hay muchas cosas que no están claras. Muy por el contrario, solo en circunstancias muy especiales de la historia efectiva, la división del trabajo aumenta para resolver un problema social, un conflicto emergente, un problema de regulación en la circulación del trabajo social, en los términos que trabajo más recientemente. Solamente en una particular configuración, aunque se prolongue por 1000 años,
el aumento de la productividad permanente se convierte en un modo de funcionamiento sustentable para la sociedad humana, para el sistema histórico. Al igual que el resto de los pensadores modernos, los optimistas marxistas observaban el proceso histórico precedente y lo interpretaron según su propia escala de observación. La productividad media parecía haber crecido sin cesar desde la antigüedad. Y no tenían datos ni les interesaban realmente hasta quizás algunos comentarios en el trabajo final, o sea, los últimos años de la vida de Friedrich Engels, una vez acaecida la muerte de Marx, o en los últimos años de la vida de Marx. Bueno, en todo caso no tenían datos, insisto, no les interesaban las experiencias de sociedades más estables y que estaban siendo destruidas a un ritmo acelerado para garantizar la progresista expansión capitalista europea. La publicación de Das Kapital, que tanto castiga a la burguesía occidental por su carácter opresor, omite limpiamente criticar los genocidios masivos y genocidios culturales, cuando no eran físicos, en Asia, en África, en Oceanía y en América. Al menos en Occidente la situación de las mujeres era... No, tampoco. Desde el punto de vista de la historia económica, es posible poner en duda esta apariencia de progreso constante en la sucesión de las formaciones económico-sociales que precedieron al capitalismo. Por ejemplo, no está claro que la economía antigua, de base esclavista, fuera menos productiva que la feudal de base servil. Pero, en cualquier caso, lo que puede desafiarse con más limpieza es la interpretación de las causas y consecuencias de este aumento constante de la división del trabajo. No puede simplemente proponerse un movimiento natural en un proceso social complejo solo porque estamos habituados a verlo alrededor, sino que debe comprenderse la lógica estructural, la lógica social, la razón por la cual las fuerzas productivas tenderían siempre a desarrollarse. Sostengo la opinión siguiente en base a una indagación no solo histórica o no restringida al histórico, sino extendida a lo antropológico. Solamente en circunstancias muy restringidas, bastante especiales, cuando no hay otras formas de regulación disponibles, en realidad, el aumento constante de la división del trabajo es una respuesta eficiente para la replicación de los contenidos sociales de información. Que este sea el caso del capitalismo, de lo cual no tengo dudas, no implica que sea el caso de toda sociedad humana, ni que sea una tendencia inherente a las mismas. Pero, ¿por qué deben ser circunstancias especiales? Bueno, porque la división del trabajo conlleva un aumento de la productividad, se supone que para eso está, y esta productividad aumentada entra en tensión con la tendencia a la replicación de los contenidos sistémicos de información en el nivel más bajo de energía posible, es decir, más próximo al ciclo precedente, que es a lo que tiende la reestructuración de todo sistema fluido o dinámico, diríamos. ¿Y cuáles son entonces estas circunstancias tan especiales? Sin entrar en el análisis propiamente histórico, básicamente estas circunstancias implicarían que las condiciones impuestas por el modo de producción y consumo de los bienes y servicios que son necesarios para replicar el ciclo de la vida humana en un contexto social particular, impidan, bloqueen cualquier otra manera de vincular a la sociedad con el entorno, con sus integrantes y a estos entre sí. Bloqueen cualquier vía que no sea la ampliación permanente de la propia interacción. Con lo cual se entra en un proceso que llamé en algún momento, y no he encontrado un término mejor, aunque es un poco feo, un poco psicológico, frenesí de regulación. Mientras la sociedad tenga alternativas más económicas, en términos de consumo de trabajo y energía, la circulación de sus tensiones, las que son internas,
optará, como lo hace cualquier sistema, por la vía de menor resistencia, que no implica crear nuevas formas de absorber energía. Solo cuando no es posible mantener ni tampoco disminuir la división del trabajo, dos opciones que son mucho más económicas para contener la tensión estructural, el sistema se mantendrá funcionando en un régimen de creciente producción y creciente consumo, que son en realidad dos partes de lo mismo, porque lo que importa es la circulación ordenada de energía. Para apreciar este proceso debemos ir quizá despacio. En toda sociedad, incluso en la de dos personas abandonadas en una isla, debe haber una distribución del esfuerzo que permita la supervivencia común. No sé, una horda seminómada divide el trabajo, por ejemplo, entre cazadores recolectores y cuidadores de las crías. Incluso si el trabajo lo realiza una misma persona en dos momentos distintos, debe considerarse que existe división del trabajo. Por el mero hecho de que existen dos trabajos imprescindibles, al menos la información del sistema está escindida, pero ambas partes son indispensables para su funcionamiento. Si algún genio de la horda descubre que con una piedra se puede matar a un potencial alimento o espantar a un predador a distancia y con seguridad, el macho o la hembra dominante le otorgarán el premio Nobel de la horda y buscar piedras del peso adecuado será una nueva tarea social. Y el entrenamiento de búsqueda y tiro de piedras serán nuevos aprendizajes sociales. Un solo hecho simple, una sola innovación técnica simple, no ha generado una simple división del trabajo, sino una trama más compleja de divisiones vinculadas entre sí e interdependientes, y con ella una demanda mayor de trabajo agregado. Ni hablemos de cuando se incorporan la alfarería, los principios de albañilería con excremento de buey, la curtiembre, innumerables tecnologías más. Ciertamente algunas viejas tecnologías y aprendizajes desaparecen periódicamente, pero cada tecnología que reemplaza a la anterior requerirá generalmente una ampliación de la división del trabajo. Finalmente, y he aquí la cuestión, para que exista una nueva división del trabajo debe existir un crecimiento de la población o de su esfuerzo, que cumpla dichas tareas y pueda sostener el nuevo esquema, más productivo, pero socialmente más oneroso que el precedente. Y que además, una vez instalado, tiende a ser irreversible por el carácter interdependiente de las relaciones que se establecen y de las funciones prácticas que se establecen. No es raro en este sentido que Habermas haya avanzado en la comprensión de la ciencia y técnica como ideologías, porque en alguna instancia no pueden estar escindidas. Ambos aspectos son parte de los mismos contenidos históricos de información, que son progresivos y cambiantes. No será entonces la necesidad intrínseca de desarrollo de las fuerzas productivas lo que impulsa la división del trabajo, sino que la propia división del trabajo incrementa las necesidades sociales de consumo de energía humana y de recursos del medio ambiente, incentivando una nueva división del trabajo en un ciclo ascendente. ¿Cuándo? Cuando requiere organizar su relación con el entorno de una nueva manera para adaptarse o adaptarse a sus propios conflictos internos, pero con límites impuestos claros por el acceso a los recursos, el aumento de la población, el mantenimiento de la supervivencia, el costo de socialización e integración de la población. Hay algunas dimensiones más. La división del trabajo no puede extenderse más allá de lo que su propia productividad pueda mantener. Y por esta razón se presenta la apariencia de que un modo general de producción vinculado con un tipo básico de relaciones sociales bloquea el desarrollo. No es así. Ambos elementos no se bloquean, sino que se limitan de manera recíproca y compulsiva, constituyendo un campo de tensiones o campo tensorial. Sin embargo, este autoimpulso de la división del trabajo es también aparente.
El aliciente para que se produzca una nueva forma o cantidad de trabajo, en el sentido de que exija dividir el mismo trabajo entre más personas o funciones, la modalidad clásica de comprensión, este impulso es la necesidad de una respuesta a determinadas condiciones de insatisfacción de la replicación social, de tal manera que se justifique el esfuerzo de descubrir e implementar una nueva técnica o tecnología. Tecnología que puede ser de organización, de control social. En otras palabras, una cosa es que un descubrimiento técnico tenga lugar y otra muy distinta es que el sistema pueda permitirse el costo de su introducción en la división del trabajo. ¿Sí? Quizá esto responda a veces a cuestiones de por qué la antigüedad no conoció el maquinismo. No se lo podía permitir, no es que no lo podía descubrir. No lo podía sostener estructural ni energéticamente. La excepción a la regla de la economía creciente, siempre hay excepciones cuando hay más variables jugando, es cuando una nueva tecnología reemplaza de manera completa a una anterior y aumenta al mismo tiempo la productividad sin incrementar realmente la división del trabajo, pues no se agregan tareas, sino que desaparecen las antiguas. Hay un espacio de duda en esta construcción, creo que esto está en este trabajo, en el original de este trabajo hace 10 años, pero entiendo que anotaciones posteriores he cambiado cosas al respecto. En cualquier caso, este reemplazo genera problemas de cohesión social y conflictos que deben ser igualmente regulados y controlados. No existen cambios gratuitos o sin consecuencias en la estructura de lo social. ¿Por qué? Porque es una estructura de circulación permanente, entonces un cambio detona otros cambios, por eso es un sistema de transferencias de tensión y llamo esta dinámica no solo histórica, porque el sistema es histórico, sino que la dinámica es dinámica transferencial. Esto resuelve un poco la cuestión del misterio de la nomenclatura. Está claro que con el capitalismo esto ocurre con mucha frecuencia, con mucha más frecuencia que en ninguna otra sociedad histórica conocida. Las tecnologías dominantes del presente difieren mucho de las de generaciones precedentes e implican cambios importantes en todo el entramado de los contenidos de información, por supuesto afectando toda la organización jurídico-política, ideológica, lo que se llamaba antes la superestructura, sin necesidad, en realidad, de que cambie realmente la estructura económica en los términos clásicos marxistas, vale decir, de las relaciones predominantes de producción. Entiendo que el capitalismo ha pasado por etapas de cambios, insisto con usar las viejas palabras, superestructurales sin cambios estructurales, en el sentido económico. Pero aquí ocurre también una reversión de la lógica de sustentación de las sociedades, de los seres humanos. Incluso las enormes civilizaciones antiguas y los imperios tenían la población que materialmente podían sostener, porque la base de ese mantenimiento era el acopio de alimentos y la producción de excedentes. Ese era el límite. Y como resultado de esta situación, la población mundial y los trabajos en los que se dividía su actividad se mantuvo en niveles mucho más bajos que los requeridos por el principio de expansión constante que rige al capitalismo y a otras sociedades con frenesí de regulación. Y de todas formas, ya esos niveles resultaron en muchos casos ambiental y estructuralmente intolerables. Hay una dialéctica recíproca. Y de hecho, desde que escribí el artículo original en el año 2011, ha surgido mucha prueba empírica y desarrollo al respecto. Es decir, la perspectiva de por qué cayeron las sociedades antiguas ya no se trata de una cuestión de guerra recíproca, sino que detrás de la guerra recíproca había poderosos problemas de estructuración en relación con el agotamiento de los recursos o con la incapacidad de sostener la estructura que habilitara una circulación de energía tan grande como la que requerían. Pero que, insisto, es una fracción muy menor que la que requiere el capitalismo contemporáneo, porque
Actualmente somos entre 7 y 8 veces más población y usamos, sumando la energía suplementaria al trabajo humano, bueno, 50 veces más de energía de la que aporta este trabajo humano 8 veces superior, hagan la cuenta. Es muchísima diferencia. Cuando se produce una reversión en el grado de estructuración, como ocurre con la división del trabajo, está permanentemente asociado, esta reversión es cualitativa y cuantitativa, no inevitablemente. En el contexto actual existe una infinidad de actividades referidas a innumerables actividades productivas y administrativas que requieren de nuevas capacidades. Ya no se trata de buscar piedras y aprender a lanzarlas, y existe una necesidad de que un número cada vez mayor de personas participen en la vida económica capitalista. Hay que ver qué ocurre, por supuesto, con el desarrollo de las tecnologías de la información, en la informática. No estoy planteando un esquema en el cual no puedan producirse nuevos cambios. Por el contrario, últimamente estuve intentando pensar en ese sentido, pero la base estructural intenta explicar la historia hasta antes del momento de esta eclosión de nuevas tecnologías. Y en este sentido, al ser un tipo de sistema que no regula a la baja la división del trabajo, la productividad media, la circulación de energía, sino que solo puede permitirse ampliarlas para sostener, entre otras cosas, la tasa de ganancia y la percepción de sustentabilidad, los pulmones del capitalismo buscan en cada respiración una expansión mayor de su ya descomunal tórax. ¿Por qué el capitalismo ostenta esta característica tendencia al crecimiento constante? Porque su cualidad adaptativa es que ha bloqueado la eficiencia de otras formas de regulación, más conservadoras en términos estructurales. Esta necesidad de crecimiento permanente es excelente para luchar contra otras sociedades, muy eficiente para tratar con su capacidad de absorción de recursos y energía del medio ambiente, pero los agota más rápido y se agota más rápido a sí mismo. Sin embargo, vamos a meternos en terreno pantanoso. No es solo una cualidad del capitalismo, sino, aquí vendrá una sorpresa importante, sino del movimiento histórico que le dio origen. En otras palabras, la compulsión al crecimiento propia del capitalismo se encontraba ya en su germen y en las reconfiguraciones revolucionarias que le dieron origen. Y no solo en las reconfiguraciones burguesas. También el socialismo de Estado se estableció como una configuración de regulación basada en el incremento constante de la división del trabajo y de la productividad. Como forma de competencia con el capitalismo, con independencia de sus formas ideológico-discursivas, pero siguiendo este principio. Por eso la quema de etapas leninista, por eso la preocupación por el desarrollo del capitalismo en Rusia, por eso la necesidad de imponer modelos productivos para las cuales las masas trabajadoras soviéticas no estaban preparadas. Ni hablar de el proceso que siguió a la Revolución China, me refiero a la nacionalista de Chiang Kai-shek primero y a la de Mao Zedong después, digamos, hasta llegar a la revolución cultural y a la moderna articulación de capitalismo de Estado que impuso el Comité Central del Partido Comunista Popular. En opinión de este sociólogo, las economías capitalistas y el comunismo de Estado tienen algo en común, tienen esto en común. Y ese proceso básico común es la regulación expansiva que se ha denominado, como dije antes, frenesí de regulación, tan compulsiva y feroz como independiente de los presupuestos asociados a la lógica de clases. Por eso quizá no es tan sorprendente que Rusia, por ejemplo, se haya reconfigurado tan rápidamente al capitalismo, digamos, luego de la Guerra Fría, luego de la caída del muro de Berlín. Y hay que considerar que ya era parte del mercado mundial capitalista, como lo aseveró con precisión Herbert Marcuse ya alrededor de 1968. Tampoco es tan sorprendente que China popular sea hoy uno de los pilares de producción y consumo sobre los que se sostiene el capitalismo global, entonces. La diferencia más importante no es el modo de producción,
planteado en términos clásicos, sino la articulación entre lo que llamamos Estado y los mercados. Y por eso en su momento me puse a estudiar sociológicamente los fenómenos jurídico-políticos con mucha intensidad. Sin embargo, tengo que aclarar que cuando digo Estado y mercados, en la configuración de la dinámica transferencial, estos dos conceptos en realidad se vinculan a espacios de circulación del trabajo que se ven bastante extraños desde el punto de vista de las definiciones y usos tradicionales de los propios conceptos. En cualquier caso, entiendo que el marxismo falló ampliamente en su comprensión teórica del Estado, y la teoría crítica posterior tampoco solventó el problema. Por eso no lo hizo el regulacionismo, ni la crítica al regulacionismo, ni otras formas sumamente interesantes de comprender la evolución del sistema mundial con predominancia capitalista en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Diría que, como campo de circulación de tensiones, la bestia capitalista estatista es bicéfala. Y nunca hubo bestia tan pesada de soportar para la Tierra o para la humanidad. Su enorme y creciente tamaño exige descomunales cantidades de energía y de trabajo humano para funcionar. Cuando corría el riesgo de morir ante la fragilidad de los organismos humanos, cuando ya no se podía extraer más capacidad de trabajo de los mismos, buscó en el entorno cualquier fuente de energía y modos de utilizarla que pudiera incorporar ordenadamente para sostener sus estructuras funcionando y también creciendo. No hay ningún secreto en la relación que existe entre la expansión del capitalismo a escala global y la multiplicación de personas sobre la faz del mundo y el uso creciente de energía suplementaria, de cualquier fuente disponible en el entorno. Cuando escuchamos hablar de la explosión demográfica, no es otra cosa que la tremenda inflación de la capacidad del sistema de hincharse de energía y hacerla circular. Y por eso de lo que hablamos permanentemente últimamente son de problemas vinculados a la gestión de la propia energía. Crisis del petróleo para producir energía, crisis de las nuevas tecnologías, crisis de las centrales nucleares, más recientemente preocupación por el litio, que sigue siendo fundamental para crear baterías, para acumular la energía que se extrae, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo de circulación de energía suplementaria, pero todavía ordenada por el trabajo humano. Y ambos aspectos son peligrosos porque no solo que el petróleo pueda agotarse, sino que la propia estructura existente puede dejar de ser capaz de manejar tanta necesidad de energía. Y por eso los controles informáticos, electrónicos, la inteligencia artificial, van ganando espacios en la regulación de lo social, abriendo todo un nuevo espacio de análisis para la regulación de las tensiones en el sistema. Quizá valga la pena recordar, quizás sea un poco tarde, recordar aquí que se distingue entre energía como capacidad de trabajo potencial y el trabajo humano propiamente dicho. Marx tenía razón, porque el trabajo humano adhiere a la fuerza la voluntad de decidir en dónde y cómo la energía potencial contenida en la naturaleza se aplica a la transformación de otras partes de la naturaleza, incluida la humana, para transformarla en su provecho o en lo que considera que es su provecho. Este es el sustrato último del valor, la circulación ordenada de la energía que se opone al principio general de desorganización, la entropía, y por esta razón también el concepto de valor debe incluir la categoría, el constructo categorial de Foucault de saber-poder. Yo lo hago, pero de una forma un poco extraña, porque sin el saber-poder no hay orientación ordenada del trabajo humano. ¿Sí? O el trabajo humano no es propiamente humano, es simplemente gasto de energía. Hoy, como siempre, claro, es este trabajo vivo el que dirige todo el flujo de energía todavía, porque es el único capaz de ordenar adecuadamente su propia circulación. Aunque la energía suplementaria que circula por el sistema global es unas 50 veces mayor. Pero el sistema que orienta este trabajo humano ordenado es un sistema de incontrolado crecimiento. De modo que la racionalidad que le da forma a las acciones particulares
contribuye a la irracionalidad de los resultados generales, un tema que había retomado desde Weber, la escuela de Frankfurt, donde se distinguía la racionalidad formal de la instrumental, o la racionalidad instrumental a su vez de la general. Cada nueva tecnología mejora los procesos de trabajo, los hace más productivos, eficientes, en ocasiones también más ahorrativos de energía, pero en forma agregada tiende a aumentar la cantidad total de energía que necesita el sistema para conservar funcionales sus estructuras históricas. Pensada en conjunto la cuestión, a nadie le conviene realmente que el sistema siga funcionando como lo hace, porque conlleva la acelerada destrucción de todo el sustrato natural y también del sustrato humano que incluso que constituye su propio organismo. Hoy una parte muy importante de nuestra alimentación es en realidad petróleo transformado rápidamente en alimentos. Lo que ocurre es que en la escala de observación particular, y por eso la teoría sociológica general sigue siendo importante para luchar contra el sentido común, el caso decía que en la escala de observación particular inmediata, una fracción muy importante de la población mundial, no hay que negarlo, percibimos beneficios materiales y vitales que ningún otro sistema social preexistente podría proporcionar. Entre otras cosas, se ha prolongado mucho nuestra expectativa de vida, nuestra esperanza de vida. Está claro que vemos los problemas y hay que indagar en las causas ideológicas de que no consigamos hacerlo en esta lógica de funcionamiento. Porque es claro que querríamos apagar el incendio en nuestra cocina, pero amamos demasiado el aire acondicionado que refresca la habitación en donde nos encerramos y cuyo calor excedente ha propiciado el incendio. Esta gran bestia es un súcubo que nos da placer y nos asfixia al mismo tiempo. De esta manera, cuando los gurúes de las crisis nos alertan sobre los riesgos del estancamiento, de la falta de crecimiento económico, que como decía Max von Neef siempre confunden con desarrollo humano, cuando estos gurúes temen por la evolución de las ganancias, las inversiones, los dividendos, los retornos, cuando temen por las libertades de circulación del capital, cuando nos alteramos por la caída del valor de las monedas de referencia, cuando sufrimos por nuestros ahorros y tenemos miedo de no terminar de remodelar nuestro baño o tapar las goteras de nuestra casa, a pesar de esas cosas no debemos confundirnos. Con la crisis, nuestro gran animal social solo suelta algo de aire, poco en realidad. Cada crisis destruye generalmente una parte menor de la estructura, aniquila relaciones de producción, pero suele reforzar tendencias de ampliación prometedoras. Las últimas grandes crisis no han supuesto un riesgo cierto para el sistema y sin embargo han aumentado la concentración de la riqueza. Sin embargo, luego de cada crisis, incluso de las futuras, la bestia probablemente volverá a tomar ese aire, y todavía más, porque ha crecido. Y así seguirá mientras no se agote el aire, el entorno, mientras no se derrumbe y por supuesto nos aplaste en su caída. Y realmente es difícil saber cuándo este animal descomunal, desmedido, llenará el pecho saludablemente una vez más y cuándo estará resollando pesadamente en agonía, porque así respira la bestia.